Capítulo 22. Con las espadas preparadas y las piernas dobladas, listo para saltar hacia adelante a la menor señal de un ataque, Kirito siguió escaneando rápidamente las varias decenas de oponentes fuertemente armados que los rodeaban, analizando en silencio su oposición mientras se preparaba para el inevitable choque. Su armadura parecía ser extremadamente resistente y los símbolos ligeramente brillantes que irradiaban energía sagrada que decoraban casi todas las superficies de la armadura de placas le hicieron aventurar que había más que mero metal en la defensa de los caballeros. Las grandes alabardas que empuñaban también lucían dichos símbolos sagrados, el aura sagrada que envolvía las armas, junto con sus largas hojas de 3 pies, era una señal segura de que no debía dejarse golpear innecesariamente. Pero a pesar de una exhibición impresionante, mostrando con orgullo su destreza defensiva y ofensiva, su equipo también destacó su debilidad, una falla que debe explotarse tanto como sea posible en la batalla que se avecina. Tanques. Pensó con firmeza, los ojos vagando de un enemigo a otro. Golpea fuerte y puede recibir un golpe, pero carece por completo de agilidad o velocidad. Caballeros templarios. Zenobia casi escupió, sus manos apretaron su espada. Cuerpo listo para atacar en cualquier momento. ¿Cómo han caído los poderosos, al pensar que su orden se alinearía activamente contigo? ¿Oh sí? Issei preguntó confundido, con los puños levantados ante su rostro mientras sus ojos miraban nerviosamente a su alrededor. Una orden de caballeros que trabaja al margen de la influencia de la Iglesia, ya que si bien su devoción es incuestionable, sus acciones extremas y creencias radicales a menudo los hacen chocar con otros seguidores del cristianismo y sus respectivas organizaciones. Irina respondió, con el ceño fruncido estropeando sus rasgos. Escuchando con solo la mitad de un oído para ver si podía obtener alguna información útil, Kirito no pudo evitar preguntarse si realmente quería saber qué es exactamente una organización como la Iglesia, que dejaría de lado a Asia simplemente por curar a un demonio. Resultó ser extremo. A diferencia de la Iglesia, los caballeros templarios entienden el simple hecho de que el fin justifica los medios. Que todas las acciones son válidas en el camino que conduce a la destrucción de la oscuridad. Galilei respondió con calma mientras agitaba las manos en un gesto desdeñoso. Mira mi investigación, por ejemplo, encontré una forma confiable de permitir que incluso una persona común use armas sagradas y, sin embargo, me dejan de lado y me marcan como un criminal por mis logros. Continuó, rastros de ira entrando en su tono mientras jugaba ociosamente con un cristal azul brillante en sus manos. ¿A quién le importa si el proceso requiere el sacrificio de algunos para extraer las pequeñas cantidades de energía de luz latente que se encuentran dentro del cuerpo humano, la capacidad de elegir futuros portadores de reliquias y armas sagradas en lugar de buscar laboriosamente a aquellos que naturalmente pueden manejarlas? Vale más que el precio. Bastardo y... Kiba siseó, los nudillos se le pusieron blancos mientras agarraba su espada rehecha con ira, los ojos fijos en Galilei y el cristal azul en sus manos. Ignorando las palabras del obispo excomulgado, Kirito se centró en un hecho mucho más relevante. Detrás de las líneas enemigas y alineados a lo largo de una pasarela que se encontraba cerca de la esquina izquierda del almacén donde media docena de templarios armados con grandes ballestas de alta resistencia, las flechas brillaban con energía sagrada y apuntaban directamente hacia ellos. Eso puede ser un problema y pensó con calma, preguntándose cómo lidiar con ellos. Podía ver la intención de los enemigos, inmovilizarlos con los tanques mientras los bombardeaba desde arriba, moviéndose para dar el golpe final después de debilitarlos. Captando la mirada de Koneko, vio a la pequeña torre de cabello blanco inclinando ligeramente la cabeza, mostrando en silencio que también había visto la amenaza potencial y preguntando cómo proceder. Sabía que no podían permitir que el enemigo tomara la iniciativa, después de todo, hacer el primer movimiento les otorgaría una ventaja y les permitiría romper el cerco que estaban sufriendo. Pero al mismo tiempo, el aparente amor del líder de sus oponentes por los monólogos les estaba dando un tiempo precioso, cada segundo desperdiciado permitía a Issei crecer un poco más en poder, como lo demostró el cuarto silencio Ghost. Que acababa de escuchar, y si el enemigo estaba lo suficientemente estúpido como para permitir que eso sucediera, ¿quién era él para decir lo contrario? Pero mientras sopesaba los pros y los contras de cada opción, ver movimiento por el rabillo del ojo tomó la decisión por él. Otra veintena de caballeros con ballestas subían hacia las pasarelas en el extremo derecho del almacén, claramente con la intención de someterlos a un fuego cruzado.
Parece que Issei tendrá que conformarse con 4 impulsos. Kirito pensó mientras inclinaba levemente su cabeza hacia el primer grupo de caballeros arriba y hacía un pequeño gesto de seguimiento a Koneko, recibiendo un asentimiento apenas perceptible en reconocimiento. ¿No te rendirás? Galilei preguntó desde su posición sobre ellos en un falso tono cortés, con una sonrisa clara en su rostro. Odiaría dañar innecesariamente especímenes tan finos. Si te rindes te prometo ve. Sin esperar a que el arzobispo terminara sus palabras, Kirito se lanzó hacia adelante con una velocidad que menospreciaba su hábil piece, ambas espadas envueltas en energía demoníaca mientras se acercaba a la pared blindada que bloqueaba su camino. Koneko lo seguía de cerca. Bajando ambas espadas en un cegador golpe rápido contra el sorprendido caballero que tenía delante, permitió que la energía acumulada en sus hojas se disparara al entrar en contacto con la armadura de placas, arrojando al caballero con una fuerza de conmoción. Sin perder un solo segundo, inmediatamente giró sobre sus talones. Las espadas una vez más se encendieron con poder demoníaco cuando dio 4 golpes contra el caballero a su lado. Un reluciente cuadrado vertical de energía apareció en el aire por un momento después de su golpe, derribando a su enemigo al suelo. Al instante siguiente, sintió una presión sobre sus hombros. Koneko lo había alcanzado y usó su espalda como plataforma, lanzándose hacia arriba a velocidades vertiginosas, sus puños encerrados en energía blanca mientras bajaba por la misma pasarela que los caballeros habían estado intentando. Utilizando como plataforma de tiro. Un crujido resonante resonó a través del edificio cuando golpeó la estructura de metal en sí, permitiendo que el peso de la estructura y los cuerpos que descansaban sobre ella la derribaran. Leyendo a sí mismo una vez más, Kirito se preparó para marchar. Habían pasado menos de 3 segundos desde el comienzo de su asalto. Pero antes de que pudiera dar un solo paso adelante, las palabras resonaron en todo el almacén. El poder dentro de ellas detuvo su ataque. Somos el martillo de la justicia. Somos el escudo de los fieles. Somos la espada de la justicia. Cantando al unísono, sus voces resonando en armonía y rebosantes de una fe inquebrantable, los caballeros templarios usaron sus armas. Sin importarles el ataque repentino que habían sufrido, los que habían sido derribados se levantaron lentamente con determinación inquebrantable a pesar de cualquier herida que pudieran haber adquirido. Luchando contra el mordaz dolor de cabeza que asaltaba sus sentidos, Kirito obligó a sus repentinamente pesados brazos a moverse, interponiendo sus espadas entre él y la alabarda que descendía rápidamente hacia su cabeza. Bloqueando el ataque con mucho más esfuerzo del que debería haber sido necesario, notó con creciente alarma que solo Shinobi e Irina parecían no verse afectadas por lo que estaba sucediendo. Todos los demás estaban reaccionando de la misma manera. Sus movimientos eran mucho más lentos y contundentes de lo normal, claros signos de dolor en sus rostros mientras luchaban contra el poder sagrado que vibraba dentro del canto, mientras luchaban contra las energías sagradas que ahora parecían para saturar el mismo aire que estaban respirando. Saltando hacia atrás para evitar a un segundo caballero que blandía una alabarda, se dio la vuelta y rodeó a un tercer oponente que intentaba sorprender a Koneko mientras ella derribaba simultáneamente a un par de caballeros a pesar del obvio esfuerzo que sus acciones estaban ejerciendo sobre ella. Destellando sus espadas en una cadena de golpes, se preparó para derribarlos, intentando abrir suficiente espacio para que maniobraran y se unieran a los demás en la feroz batalla que ahora dominaba el centro del almacén. Las explosiones resonaban cuando la destrucción Excalibur de Shinobi destruyó cualquier cosa que se atrevía a acercarse, mientras Kiba e Irina chocaban contra la figura borrosa que era la forma maníaca de Fred. Somos los servidores de su voluntad. Somos los guardianes de su obra. Somos los portadores de su luz. Casi cayendo de rodillas por un momento, luchó contra el dolor mientras ignoraba las protestas de su cuerpo mientras cargaba hacia adelante. Las cuchillas infundidas de poder chocaron contra la pared blindada que lo esperaba, las alabardas levantadas y listas para derribarlo, derribarlos con la fuerza de un tifón furioso. Vinculando habilidad con la espada tras habilidad con la espada, se abrió camino a través de sus oponentes incluso mientras acumulaba heridas de sus ataques de represalia, confiando en que Koneko protegería su espalda mientras avanzaba. Esquivando a un oponente que había sido enviado volando por uno de los golpes de Issei y esquivando a un caballero que luchaba contra lo que parecía ser una línea de energía que estaba envuelta alrededor de su cuello, Kirito se hizo cargo de la situación. Odiaba admitirlo, pero los templarios los estaban presionando mucho.
Técnicamente no eran tan fuertes, sus golpes eran precisos, pero nada fuera de lo común, sus acciones bien entrenadas y ordenadas, pero también rígidas e inflexibles. En general, deberían dominarlos fácilmente. Y, sin embargo, Suze convirtió lo que debería ser una victoria casi asegurada en circunstancias normales, en un punto muerto en el que ambas fuerzas se estaban convirtiendo lentamente en una guerra de desgaste. A pesar de todo, no pudo evitar admirar su celo. Convirtiendo su fe en un arma para herir a sus enemigos, una devoción tan fuerte e inquebrantable, que su sola presencia actuaba como un martillo contra quienes se les oponían. La creencia era su espada, la fe era su escudo, y armados con esas armas se estrellaron contra aquellos que se oponían a ellos con una determinación irreflexiva inquebrantable, ignorando todas las heridas y los golpes resistentes que caerían a los hombres menores, aplastando lenta pero seguramente contra toda oposición hasta que nada más que quedó polvo. Somos el fuego sobre el cual se purga el pecado. Somos la hoja sobre la que se juzga a los malvados. Somos el fin sobre el cual se alcanza la iluminación. Apretando los dientes ignoró el dolor, las espadas bailaban ante él en respuesta al grito de sus instintos, interceptando los pesados rayos que estaban siendo disparados por los caballeros posicionados en la segunda pasarela. Antes de que pudiera encontrar una manera de neutralizarlos, un rayo carmesí salió disparado hacia adelante con un sonido rugiente, acabando con la amenaza y tallando un gran agujero directamente a través de la pared trasera del almacén. Una pequeña sonrisa formándose en sus labios a pesar de todo, estaba a punto de felicitar al pervertido peón por sus acciones, cuando un solo sonido le reveló que las cosas estaban a punto de complicarse aún más. Reset. Con los ojos muy abiertos, observó cómo Issei se alejaba apresuradamente de las líneas del frente, la acción de disparar el tiro junto con la dura pelea que había estado haciendo obligaba a su Sacred Gear a reiniciarse, dejándolo vulnerable. Entrecerrando los ojos, Kirito se lanzó hacia el peón, con la intención de interponerse entre él y los caballeros que lo rodeaban. Bloqueando un golpe descendente con su espada izquierda mientras tomaba represalias con la derecha, se centró en el nuevo objetivo. Es hora de ver si todas esas misiones de guardaespaldas valieron la pena. Una pequeña parte de él no pudo evitar pensar mientras comenzaba a proteger a Issei mientras el peón recargaba su Boosted Gear. Esquivando debajo de dos alabardas que cantaban en el aire, Koneko se lanzó hacia adelante, su pequeño cuerpo casi pegado al suelo y convirtiéndola en un objetivo aún más difícil de alcanzar. Frente a una máscara impasible a pesar del dolor punzante que recorría su cuerpo, a pesar de la sensación provocada por las palabras reverberantes de los caballeros, ella golpeó a sus oponentes, la energía blanca se reunió en sus puños, reforzando tanto su velocidad como su fuerza mucho más allá de lo que normalmente podría. Producido solo con la fuerza de su pieza. Koneko rara vez mostraba sus emociones, habiendo aprendido hace mucho tiempo que hacerlo era casi una invitación a los problemas. Incluso pensó que sabía que las cosas eran diferentes ahora, que habían sido diferentes durante bastante tiempo desde que Rias Glemori la había acogido, pero a pesar de todo lo que había cambiado, ese era un hábito que aún persistía hasta el día de hoy. Recordó cómo en aquel entonces se aprovecharon sus emociones, cómo se habían utilizado para cavar debajo de sus defensas, para herirla más profundamente que nunca antes, o desde entonces. Todavía recordaba su traición. Derribando a otro oponente, una gran abolladura de baloncesto en la malla de su placa, sus ojos brillantes seguían siendo la única forma de ver la determinación feroz y la ira gruñona que brillaba en su interior, muy por debajo de la máscara sin rasgos que solía mostrar al mundo. Lanzándose contra un nuevo oponente, un golpe de palma golpeando la parte plana de su gran espada y desviando su alabarda, ella reunió su poder para dar a conocer su disgusto. Nadie mató a sus seres queridos, nadie dañó a sus amigos, nadie atacó a su nobleza. Nadie dañó a su familia. Usando las técnicas que había aprendido y practicado junto a Asuna y Kirito, siguió presionando hacia adelante, sus puños no eran más que un borrón mientras su cuerpo seguía moviéndose a las velocidades sobrecogedoras que había llegado a perfeccionar por el simple hecho de mantenerse a la altura de esos preciosos pocos a quienes a veces se bajaba la máscara. Estos caballeros querían dañar a sus amigos y familiares, y el mero pensamiento de eso fue suficiente para superar su impresionante control y provocar un rugido de rabia en su garganta. Esquivando otro golpe, notó con un toque de molestia que uno de los caballeros que había derribado volvía a ponerse de pie, sin importarle la profunda hendidura en el pecho de su armadura o la sangre carmesí que se filtraba lentamente de las juntas entre el cota de malla.
Era un aspecto molesto que parecía repetirse una y otra vez dentro del almacén. Los caballeros caían ante sus ataques, solo para ignorar sus heridas, sin importar cuán terribles fueran, y volver a unirse a la pelea, recibiendo 3, a veces incluso 4 ataques. Antes de finalmente acostarse para siempre, obligándolos a seguir atacando sin pausa mientras soportan la presión continua de los golpes de sus oponentes y las energías sagradas que ahora saturan el área. Descartando el hecho como irrelevante, siguió presionando su ataque. Si golpearlos una y otra vez era lo que necesitaban para que finalmente se detuvieran, entonces que así sea. Sus armas y armaduras, su oración y fe, incluso su impresionante resistencia y voluntad indomable, todo eso carecía de sentido para ella. Eran una amenaza para aquellos a los que amaba, por lo que, independientemente de los poderes que poseyeran, los mataría por esa temeridad. Rodando hacia un lado cuando una alabarda golpeó con un crujido resonante donde había estado parada un momento antes y saltando hacia atrás para evitar la hoja oscilante de un segundo caballero, rápidamente tomó su entorno. Kirito estaba ocupado defendiendo a Issei mientras recargaba su Sacred Gear. Sus espadas fácilmente mantenían alejados a una veintena de caballeros. Sagi estaba dando vueltas, sin quedarse quieto por más de un momento. Un extraño objeto parecido a un lagarto en su mano derecha lanzaba un lazo de energía que usaba para tropezar y tirar a sus oponentes. Kiba e Irina estaban en una feroz batalla contra Free. El exorcista loco no era más que un movimiento borroso gracias a su espada robada, mientras simultáneamente se defendían de los caballeros que intentaban derribarlos desde el costado. Y Zenobia estaba abriendo un camino de pura destrucción mientras intentaba llegar al arzobispo que observaba tranquilamente la pelea desde arriba, pero por cada caballero que derribaba, otro bloqueaba su camino. Esquivando hacia un lado, golpeó uno de los contenedores que cubrían el área con todas sus fuerzas, enviando la pesada caja de metal volando hacia sus enemigos, obligándolos a retroceder y dándole un respiro para pensar qué hacer. Pero sus pensamientos se vieron interrumpidos al escuchar un gruñido de dolor proveniente de su lado izquierdo. El pequeño sonido inmediatamente captó su atención a pesar de la cacofonía de ruidos que resonaron por todo el almacén. Con la cabeza girando hacia la fuente del sonido, sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua fría. De pie en medio de una veintena de oponentes derribados, sujetando a 2 caballeros, ambas espadas bloqueadas contra las alabardas de sus oponentes, Kirito estaba luchando por mantener la presión. Un gran rayo que irradiaba energía sagrada sobresalía de su pierna izquierda y drenaba su fuerza como un tercero. El oponente levantó su propia arma para derribarlo. A su lado, Issei estaba tratando frenéticamente de ir en ayuda de la torre, pero estaba siendo bloqueado por 2 oponentes propios, con una expresión de pánico en su rostro. Pura furia reverberando dentro de su pecho con eco, sintió como si el tiempo se estuviera desacelerando mientras observaba la escena. Sus dientes se revelaron inconscientemente en un gruñido cuando la máscara inexpresiva que siempre usaba se hizo añicos como el cristal. Ya agachada, enroscando sus músculos para lanzarse hacia adelante con toda su velocidad para intervenir, una pequeña parte de su mente notó que estaban demasiado lejos para que ella los alcanzara a tiempo, o al menos, demasiado lejos. Llegar a tiempo como estaba en ese momento. No hubo pensamiento, ni decisión consciente, ni elección deliberada, solo acción. Alguien querido para ella estaba en peligro, alguien a quien amaba estaba en peligro. Su familia estaba siendo amenazada y ella simplemente no lo permitiría. La energía demoníaca explotó de su pequeño cuerpo como un torbellino furioso, se lanzó hacia adelante. Un gran cráter se formó debajo de sus pies con cada paso, sus colmillos puntiagudos se desnudaron con rabia mientras rugía desafiante. Apareciendo en un borrón blanco entre Kirito y el caballero atacante, lanzó su puño contra el tonto que se atrevió a amenazar a uno de sus seres queridos. Un impacto resonante resonó a través de sus oídos cuando lo golpeó con toda su ira. Sus puños con garras desgarraron fácilmente la armadura mientras lo arrojaba lejos. Aterrizando ligeramente sobre sus pies a pesar de la velocidad a la que había estado viajando, rápidamente se dio la vuelta. La pequeña cola blanca felina colgando de sus caderas le permitió mantener el equilibrio mientras derribaba a uno de los caballeros que estaba estancado contra el vestido negro torre, lo que le permitió derribar al último oponente por sí mismo a pesar de su expresión sorprendida y con los ojos muy abiertos. Sus oídos parpadean ante el sonido del aire susurrando a través de las plumas que la alertan de que se han disparado más flechas, pero incluso cuando comenzó a agacharse para evadirlas, Kirito ya se estaba moviendo. Ambas espadas se desdibujaron frente a ellos y cortaron los proyectiles. Antes de que pudieran golpearlos.
Mirando a la torre vestida de negro, Koneko pudo ver su desconcierto por su verdadera apariencia, pero también pudo ver que él había elegido empujarla hacia abajo y lidiar con ella más tarde, enfocándose en la batalla en curso. Por un momento se preocupó por sus acciones, por revelar su verdadera apariencia por primera vez en años, por la posibilidad de ser rechazada, de ser abandonada una vez más. Pero ese momento de duda y miedo fue dejado de lado como si nada, ya que Kirito simplemente asintió con la cabeza en señal de agradecimiento antes de inclinarla ligeramente en una pregunta silenciosa para seguir. Al reconocerlo, se apresuró detrás de su compañero Torre, actuando en conjunto para derribar a los caballeros que obstinadamente se negaron a quedarse abajo, su máscara impasible una vez más firmemente en su lugar. Pero si uno mirara sus ojos, la esperanza y la felicidad se verían brillando. Enlazando golpe tras golpe en una impresionante demostración de velocidad, Kirito golpeó a un enemigo particularmente obstinado, incluso mientras su mente se arremolinaba con confusión y perplejidad por lo que acababa de ver. Captando a la pequeña torre siguiéndolo de cerca por el rabillo del ojo, sus orejas blancas y esponjosas moviéndose y girando para seguir cada pequeño sonido que ocurría, tuvo que reprimir una sonrisa por lo linda que se veía y concentrarse en la situación en cuestión. No es de extrañar que pensara que su apariencia a lo parecía natural. Parte de su mente proporcionó inútilmente mientras se agachaba para evitar una alabarda oscilante. Desatando un combo devastador, 16 golpes, uno seguido de cerca por el otro en un borrón aparentemente interminable, derribó al obstinado caballero para siempre, mientras que la misma parte inútil de su mente que parecía negarse a abandonar el tema de Koneko brotando espontáneamente un par de orejas y cola de gato se preguntó ociosamente si se estaba volviendo inmune a la conmoción. Después de todo, debería estar reaccionando con mucha más fuerza al enterarse de que los Kaiksit eran reales, ¿no? Por otra parte, después de todo lo que ha sucedido hasta ahora, creo que mi definición de normal está seriamente sesgada. Pensó con desconcierto, finalmente permitiendo que una sonrisa divertida apareciera en su rostro. Observando su entorno, decidió que, aunque lejos de ser ideal, las cosas aún estaban bajo control. Kiba e Irina todavía estaban enfrascados en una pelea a muerte con Free, y mientras lucían una miríada de pequeñas heridas y un corte sangrante en la pierna izquierda de Kiba, la gran herida en el pecho del exorcista loco mostraba que estaban ganando lentamente la guerra de desgaste. Zenobia parecía estar bien aunque le faltaba un poco de aire a pesar de las grandes cantidades de polvo y mugre que cubrían su cuerpo, un gran claro lleno de cráteres a su alrededor mientras observaba su entorno con ojos de acero. Issei se había retirado de regreso a Sagi, ambos peones luciendo una miríada de pequeñas heridas pero nada realmente amenazante mientras se paraban espalda con espalda mientras esperaban que el Boosted Gear de Issei se recargara. Él mismo solo tenía una herida grave, la herida de la flecha en la pierna, los efectos secundarios de la energía sagrada aún maldecían a través de su cuerpo y lo obligaban a luchar contra oleadas de debilidad cada pocos segundos, pero sus efectos parecían disminuir con el tiempo. A primera vista, a los caballeros templarios parecía haberles sido mucho peor. Su armadura golpeaba y se agrietaba, las heridas cubrían sus cuerpos, la sangre carmesí fluía de las costuras de su armadura. Y, sin embargo, empujaron hacia adelante, las extremidades rotas se movían obstinadamente a pesar de todas las adversidades, la determinación de acero guiaba sus movimientos a pesar de todas las heridas, su poder intacto a pesar de todo lo que decía que deberían haber sido gastados hace mucho tiempo, siendo los únicos que realmente habían sido sacados de la pelea. Aquellos que habían caído permanentemente. Esta era su fuerza, su poder. Resistencia sobrenatural alineada con una fe inquebrantable, su determinación inquebrantable les permite marchitar lenta pero seguramente incluso al más fuerte de los enemigos. Sus reflexiones internas fueron interrumpidas cuando sus instintos gritaron en advertencia, moviéndose por delante de Koneko, cruzó sus espadas en posición de guardia justo a tiempo para bloquear un rayo de luz entrante. Un Anekosou, qué espléndido. La voz arrogante de Galilei resonó, una luz espeluznante brillaba en sus ojos, su mano extendida apuntaba hacia ellos y brillaba con energía sagrada. Esto ha durado lo suficiente, ocúpate de ellos. Mirando a los templarios una vez más tomando formación a su alrededor, Kirito se preparó para lanzarse una vez más contra su aparentemente interminable resistencia, siguiendo con los ojos a los caballeros armados con ballestas que habían tomado posición encima de los contenedores alrededor del almacén.
Pero antes de que cualquiera de los lagos pudiera hacer un movimiento, una lluvia de flechas plateadas llovió desde el agujero en la pared, bombardeando a los atacantes de largo alcance de los templarios mientras una mancha blanca entraba en el campo. Su velocidad hacía que pareciera que había aparecido una estrella fugaz. Chocando contra la espalda del caballero que estaba más cerca de la forma de Kirito, su estoque perforó el área débil entre las piezas de la armadura de placas. Asuna se dio a conocer, Sugua, Silica y Lizbeth la siguieron de cerca. Kirito, cambia. Gritó, indicándole a Kirito al ahora enojado arzobispo con una inclinación de cabeza. Con una sonrisa depredadora que apareció lentamente en su rostro, se lanzó hacia adelante, con los ojos fijos en el líder enemigo. Era hora de terminar esta batalla.